La noche del 17 de agosto de 2022, los cuatro, con el rostro cubierto por máscaras, irrumpieron en la casa de Vena a las 10 de la noche. Fueron directo a su habitación, donde la profesora, aterrada, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que empezaran a golpearla. Mientras tanto, Quesal registraba la casa en busca de dinero y objetos de valor. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en una historia real que te va a dejar con la boca abierta. Un caso impactante, lleno de giros inesperados, que nos lleva hasta la ciudad de Vientiane, Laos. Lo que ocurrió aquí es tan sorprendente que parece sacado de una película, pero te aseguro que cada detalle es real. Si tienes curiosidad por descubrir toda la verdad, quédate con nosotros. Vamos a desentrañar cada parte de esta historia, paso a paso. No te lo pierdas. Antes de meternos de lleno en la historia, no olvides darle a me gusta, comentar, suscribirte y compartir esto con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias como esta. Ahora sí, vamos al grano. Vena nació en 1978 en Phon Savan, Laos. Su vida dio un giro cuando se convirtió en profesora y, en 2004, se mudó a Vientiane para dar clases de matemáticas en una escuela secundaria privada. Siempre fue de esas personas que iluminan cualquier lugar con su energía. Extrovertida, divertida y con una risa contagiosa, se ganó el cariño de alumnos y colegas por igual. Amaba su independencia y nunca sintió prisa por encontrar pareja. Aunque había rumores de que tuvo algunas relaciones, ninguna llegó a ser lo suficientemente seria como para caminar hacia el altar. Pero en 2009, su vida cambió drásticamente. El día de su cumpleaños número 31, su madre falleció tras una larga enfermedad. Su padre llevaba años ausente, y como la menor de 4 hermanos, tuvo que aprender a salir adelante sola. Afortunadamente, sus hermanos ya tenían sus propias vidas, lo que le permitió a Vena forjar su independencia sin sentirse una carga. En 2012, decidió presentarse al examen de la función pública y lo aprobó, lo que le abrió la puerta a un empleo más estable en una escuela secundaria pública. Para respetar su privacidad, no mencionaremos el nombre de la institución, pero lo cierto es que este cambio le trajo la seguridad y tranquilidad que necesitaba. Con menos preocupaciones económicas, Vena se concentró en disfrutar la vida con sus amigos y alumnos. Su personalidad juguetona se convirtió en su sello distintivo y, con el tiempo, se ganó la reputación de ser una de las profesoras más queridas de la escuela. Su mejor amiga, Chennari, también era profesora. A pesar de llevarse 8 años, se volvieron inseparables. Compartían bromas sobre su vida de solteras y se apoyaban mutuamente en su búsqueda de pareja. Donde estaba una, estaba la otra. Y entonces, en 2015, llegó un nuevo profesor a la escuela, Perun. Tenía 30 años, un porte impecable y una actitud tranquila que atrajo de inmediato la atención de Vena. Era justo el tipo de hombre que ella imaginaba como su pareja ideal. Sin embargo, Chennari también puso los ojos en él y no perdió el tiempo en acercarse. Le llevaba el almuerzo, fingía accidentes menores para que la ayudara y, como sus casas quedaban en la misma ruta, logró que la llevara en moto todos los días. Vena no podía evitar sentir celos. Pero la historia dio un giro inesperado cuando un amigo les mostró fotos de Perun en redes sociales. En ellas, posaba de manera exagerada, con expresiones dramáticas que parecían sacadas de una sesión de influence. Además, descubrieron que dejaba comentarios coquetos en las publicaciones de hombres musculosos. Aquello fue suficiente para que Vena y Chennari se hicieran a un lado discretamente y su interés por él desapareciera. A partir de ahí, en lugar de ser rivales, los tres se convirtieron en amigos inseparables. Salían juntos, se iban de compras en vacaciones y dejaron de ser las 2 amigas para convertirse en los 3 mosqueteros. Pero en 2017, la dinámica cambió nuevamente. Un nuevo profesor de educación física, Bichit, llegó a la escuela. Venía de trabajar en Phon Muang y no tardó en convertirse en el centro de atención de todas las profesoras solteras. Chennari, en un principio, no mostró interés en él, diciendo que no era su tipo. Pero Vena, que ya estaba cerca de los 40, empezó a pensar que quizás era hora de dejar de ser tan selectiva. Cualquiera es mejor que quedarme sola para siempre, bromeaba. Así que empezó a acercarse sutilmente a Bichit, quien siempre fue amable, pero sin mostrar señales de querer algo más. Con el tiempo,
Quedó claro que Bichit en realidad estaba interesado en Chennari. Comenzó a enviarle mensajes constantemente, a recogerla todas las mañanas y a llamarla todas las noches. Vena, sin darse cuenta, malinterpretó la cortesía de Bichit como interés romántico y se convenció de que él también sentía algo por ella. Entonces, en septiembre de 2017, llegó la sorpresa. Bichit y Chennari anunciaron oficialmente que estaban en una relación. Y antes de que Vena pudiera asimilarlo, en enero de 2018, ya estaban casados. Chennari tenía 32 años y Bichit, 34. Ese mismo año, dieron la bienvenida a su primer hijo. Toda esta situación dejó a Vena con el corazón hecho pedazos. No podía creer lo rápido que habían cambiado las cosas. Chennari me dijo que ni siquiera le gustaba Bichit. ¿Cómo pudo cambiar de opinión de la noche a la mañana, salir con él y casarse sin siquiera decirme una palabra? Se sentía traicionada, sobre todo porque había pasado meses diciéndole a todo el mundo que tenía algo especial con Bichit. Ahora, todos veían que solo había estado imaginando cosas. Para colmo, algunos profesores no tardaron en comparar a las dos. Muchos pensaban que Vena era mucho más atractiva. Su piel radiante, su flequillo moderno y su estilo siempre impecable la hacían destacar. En cambio, Chennari tenía un look más relajado, mejillas regordetas, ropa sencilla y casi nunca usaba maquillaje. ¿Cómo pudo elegirla a ella en vez de a mí?, se preguntaba Vena en voz alta. En su mente, era solo cuestión de tiempo para que Bichit se diera cuenta de su error y se arrepintiera. Pero las cosas no quedaron ahí. La tensión entre Vena y Chennari empezó a afectar su vida profesional. Las discusiones en la sala de profesores se hicieron más frecuentes, incluso en el comedor de la escuela. Tanto estudiantes como compañeros de trabajo eran testigos de sus constantes roces, y finalmente las quejas llegaron hasta la directora, Reax-May. Ambas fueron llamadas en repetidas ocasiones a su oficina y se les recordó que no era profesional llevar sus problemas personales al trabajo. La directora intentó mediar y hacerles entender que como profesoras debían dar el ejemplo a los alumnos, pero la rivalidad seguía latente. Para junio de 2021, cuando la enseñanza presencial se reanudó tras la pandemia, el drama entre Vena y Chennari ya había alcanzado otro nivel. La situación se volvió tan insoportable que la señora Reax-May advirtió a Bichit que, si el conflicto continuaba, él también podría tener que dejar la escuela. 2 años de tensión habían convertido el ambiente en un completo desastre. Vena simplemente no podía seguir adelante. Una parte de ella esperaba que Bichit se arrepintiera y volviera con ella, mientras que la otra solo deseaba que Chennari recibiera su merecido por haberla traicionado. Chennari, por su parte, trató de ignorar los comentarios sarcásticos y el comportamiento pasivo-agresivo de Vena. Pero todo el mundo tiene un límite. La tensión entre ellas era tan obvia que hasta los incidentes más insignificantes terminaban en discusiones. En una ocasión, incluso llegaron al punto de lanzarse monedas entre sí por frustración. Entonces, en abril de 2022, Vena recibió una visita inesperada. 2 de sus antiguos alumnos, Nerong y Kesal, llegaron a su casa. Ambos estaban desempleados y habían escuchado el rumor de que ella planeaba abrir una pequeña farmacia en su barrio. Con la esperanza de encontrar trabajo, fueron a preguntarle si podía contratarlos. Nerong le pareció atractivo, y por un momento Vena incluso consideró la idea de salir con él. Pero cuando supo que ya tenía novia, perdió el interés por completo. Además, pensó, ¿para qué perder el tiempo con un desempleado 22 años menor que yo? Sin embargo, algo se le ocurrió. En lugar de darles trabajo, decidió utilizarlos en su propio plan de venganza. Convenció a Nerong y a Kesal de que la ayudaran a poner celoso a Bichit. Estaba segura de que, en el fondo, él todavía sentía algo por ella, y quería que se arrepintiera de haberla dejado. Así que, durante semanas, se turnaban para llevarla en moto a la escuela. Vena no perdía la oportunidad de abrazarlos exageradamente frente a Chennari, Bichit y los demás profesores. Pero su plan resultó ser un completo fracaso. Después de 2 meses de espectáculos, Bichit no mostró la menor reacción. Siguió feliz con su esposa, sin prestar la más mínima atención a las payasadas de Vena. Humillada y furiosa, ella culpó a Nerong y Kesal, diciéndoles que no eran lo suficientemente atractivos como para que su plan funcionara. Incluso los acusó de no haber hecho bien su trabajo, a pesar de haberles pagado por sus esfuerzos. En julio de 2022, Nerong y Kesal empezaron a presionar a Vena sobre su promesa de contratarlos en su farmacia.
El edificio ya estaba terminado, pero no había señales de que el negocio fuera a abrir pronto. Cansados de esperar, decidieron enfrentarla. Fue entonces cuando Vena, sintiéndose acorralada, estalló. Gritó, fuera de sí, que había cancelado todo el proyecto y que jamás pensó en contratar a inútiles como ellos. Les pagué 2 meses de gastos. Los paseos en moto, fingir que eran mis novios. No se hagan los ofendidos, que no les debo nada. Soltó, furiosa. Las palabras de Vena fueron como gasolina al fuego. Nerong y Quesal sintieron que los había usado y luego tirado a la basura. Indignados, la amenazaron con denunciarla a la policía por haberlos engañado y hacerles perder el tiempo. Pero Vena, siempre maestra en el arte de la manipulación, les hizo una propuesta que dejó a todos helados. Abriría la farmacia y los contrataría, pero solo si Nerong rompía con su novia y se casaba con ella. A sus 43 años, Vena sentía el peso de las burlas. En la escuela ya la llamaban la solterona invendible, un apodo que la hería más de lo que estaba dispuesta a admitir. Aunque siempre iba bien arreglada, con su encanto característico y una personalidad enérgica, la humillaba saber que nadie parecía quererla de verdad. Pero, por supuesto, Nerong no tardó ni un segundo en rechazarla. La propuesta era absurda. Viendo que su primer plan fracasó, Vena ideó otro aún más retorcido. Convenció a Nerong para que posara con ella en unas fotos íntimas, imágenes que daban a entender que tenían algo más que una simple amistad. Su intención era enviárselas a Vichit y hacerle sentir celos, con la esperanza de que él dejara a su esposa. Para asegurarse de que Nerong aceptara, le ofreció una suma considerable de dinero y le prometió que la farmacia abriría pronto, dándole un empleo seguro. Al principio, Nerong se negó, pero tras semanas de insistencia, acabó aceptando a regañadientes. Fue a casa de Vena y Quesal se encargó de grabar las escenas preparadas. Pero Vena, fiel a su costumbre de no cumplir con su palabra, solo le pagó el 10% del dinero acordado, prometiéndole el resto en 2 semanas. Lo que ocurrió después fue un giro inesperado. En lugar de enviar las fotos a Vichit, Vena las envió a la novia de Nerong. El resultado fue devastador. Su novia lo dejó y su padre, furioso, lo echó de la casa. Nerong y Quesal estaban fuera de sí. Para colmo, Vena seguía sin pagarles el resto del dinero. Cada vez que intentaban reclamar lo que les debía, ella se reía en su cara, burlándose de ellos, llamándolos idiotas sin futuro. La rabia de Nerong fue creciendo hasta que decidió que era hora de vengarse. Reclutó a su hermano menor, Behesal, un chico de 17 años que aún era alumno de Vena, y a un compañero de clase llamado Sokeyem. La noche del 17 de agosto de 2022, los 4, con el rostro cubierto por máscaras, irrumpieron en la casa de Vena a las 10 de la noche. Fueron directo a su habitación, donde la profesora, aterrada, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que empezaran a golpearla. Mientras tanto, Quesal registraba la casa en busca de dinero y objetos de valor. Pero lo que comenzó como un asalto se tornó aún más oscuro. Cegado por la ira, Nerong llevó la situación a otro nivel. Entre los 4, redujeron a Vena, la desnudaron y, a pesar de su resistencia, la violaron por turnos. Ella trató de defenderse, pero no tenía oportunidad contra ellos. En un momento de desesperación, logró arrancarle la máscara a Behesal, revelando su identidad. Sabiendo que estaban descubiertos, los 4 huyeron por la misma ventana por la que habían entrado, llevándose consigo $1,000 en efectivo. Pero su escape no duró mucho. La policía no tardó en rastrearlos hasta Behesal. Presionado por los interrogatorios, confesó todo, lo que llevó a la rápida detención de Nerong, Quesal y Sokeyem. Los 4 fueron procesados por su brutal crimen. Sin embargo, la investigación no terminó ahí. Cuando la policía empezó a indagar en los motivos detrás de este ataque, descubrieron que la historia era mucho más complicada de lo que parecía. Entre los testimonios de otros profesores y del director, quedó claro que Vena no tenía precisamente una buena reputación. Se la conocía por ser manipuladora y problemática. Los mensajes de texto y conversaciones encontradas en su teléfono revelaron que Vena efectivamente le debía dinero a Nerong y Quesal. Les había prometido pagarles y luego se echó atrás. Además, la evidencia mostraba que fue ella quien había enviado las fotos a la novia de Nerong, desatando el caos. A medida que los investigadores fueron desentrañando la historia, quedó en evidencia que Vena tenía una larga trayectoria de manipular a la gente en su propio beneficio.
Aunque lo que hicieron los 4 jóvenes fue inaceptable, muchos creyeron que Vena había jugado un papel clave en el origen del conflicto. Incluso hubo quienes especularon que, en el fondo, ella disfrutaba de la atención de los 4 chicos guapos y elegantes. Después de todo, afirmaban, había estado buscando algo así durante mucho tiempo. Pero independientemente de lo que se dijera, Vena no dudó en presentar cargos contra ellos, asegurando que le habían arrebatado su dignidad. El caso se volvió aún más impactante cuando se supo que 2 de los acusados eran sus propios alumnos. El abogado defensor de los jóvenes argumentó que todo esto era consecuencia directa de las propias acciones de Vena. Describió a una mujer que mentía, manipulaba y tejía intrincados planes por motivos egoístas, incluyendo un retorcido intento de venganza contra Chennari y Vichit. Lo más sorprendente fue que tanto Chennari como Vichit testificaron en el juicio, pidiendo que las condenas de los chicos se redujeran. Su intervención desató fuertes discusiones en la sala del tribunal, con enfrentamientos directos entre ellos y Vena, añadiendo aún más dramatismo a un caso que ya tenía a todos en vilo. Finalmente, el 6 de enero de 2023, el juez dictó sentencia. Nerong, Kesal, Beesal y Sokeyem fueron absueltos de los cargos más graves debido a su edad. En lugar de prisión, se les impuso un castigo de servicio comunitario, obligándolos a limpiar instalaciones públicas por haber robado el dinero de Vena. El juez concluyó que, más que ser los verdaderos villanos de la historia, los 4 habían sido víctimas del juego manipulador de Vena. Pero Vena no iba a rendirse tan fácilmente. Presentó una apelación, argumentando que dejar a los chicos sin una condena más dura enviaría un mensaje equivocado y podría alentar a otros jóvenes a actuar de la misma manera. Sin embargo, la opinión pública no estaba de su lado. Muchos, incluido el tribunal, coincidían en que Vena era la responsable de haber desencadenado todo este desastre. Su reputación quedó tan dañada que la escuela en la que trabajaba tomó la decisión de trasladarla a otro distrito, en un intento de devolver la paz al lugar. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?